Bueno, buenas noches para todos los que se encuentran en sala. Bienvenidos a esta segunda webconferencia de la estrategia de Business Intelligence. Mi nombre es María Patricia Mortegui Vargas, quien les está acompañando en todo este proceso formativo. Hola para todos y bienvenidos. Bueno, muchachos, entonces pues retomando los conceptos de la web anterior, nos estábamos acercando al concepto de inteligencia de negocios, ¿cierto? Voy a detener mi cámara aquí para optimizar video. Listo. Entonces les decía que estábamos viendo cómo era ese concepto de inteligencia de negocios y cómo se relacionaba a lo que nosotros pues ya conocíamos. Entonces ustedes muy juiciosamente en cada una de las presentaciones que elaboraron, por cierto, muy bonitas, en las que he revisado, se dieron cuenta que este concepto de inteligencia de negocios también va como asociado tanto a herramientas, a metodologías, a ayudar a la organización y a quienes la dirigen a tomar decisiones basadas en datos. Entonces, pues retomando lo que vimos en nuestra presentación pasada, habíamos dicho que inteligencia de negocios era un término que abarcaba muchas cosas, ¿cierto? Aplicaciones, metodologías, herramientas, infraestructuras, etcétera. Y todo eso de la información de la organización para que nos permita acceder, transformar, administrarla, crearla y para que esto nos sirva para la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, como siempre, todo esto es un término que nos ayuda para la toma de decisiones en nuestra organización. Ustedes también hablaron, por ejemplo, de la industria 4.0 y allí, pues, de alguna manera, cómo se articula algunas cosas particularmente, por ejemplo, pilares de la inteligencia de negocios como Big Data, cosas pues ya propiamente involucrado dentro de todo esto como la analítica, como para ayudar. Entonces, pues, por el momento, en nuestra primera aproximación, sabemos que inteligencia de negocios es todo eso que nos permite acceder, transformar, administrar y crear esta información. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces no sé si de pronto alguno de los presentes en la sala le ha tocado trabajar ya en organizaciones de sistemas. Si alguien tiene la experiencia, pues chévere que lo comparta ahorita. Si no, pues imagínense, muchachos, que hay muchas organizaciones que tienen mucha información, pero entonces las decisiones se basan un poco en la intuición porque no hay cómo organizar tanta información. Entonces tenemos información, puede ser de la base de datos, de diferentes sistemas, en Access, en Excel, cualquier mundo de datos, y sin embargo, pues las personas que están tomando las decisiones están aquí basadas como en la intuición. Y la idea es que nosotros podamos brindarle a través de la inteligencia de negocios esas decisiones basadas en datos, como vemos al lado derecho de nuestra presentación, ¿no? Entonces, pues ya esas decisiones estén ya soportadas en datos y pues eso da más confianza, ¿cierto? Que estar tomando decisiones como, bueno, intentemos hacer esta estrategia a ver cómo nos funciona. Y aquí entonces pues resulta que nosotros podríamos decir, bueno, una forma en la cual las personas pueden tomar las decisiones soportadas en datos es apoyados en mesas de ayuda. Si ustedes han trabajado en mesas de ayuda, pues imagínense que a veces uno cuando está en la mesa de ayuda le llegan diferentes solicitudes de diferentes departamentos de la organización si la mesa de ayuda es la que genera los reportes, ¿no? Necesito una consulta del último año, del último trimestre de ventas por departamento. Entonces, por ejemplo, Johnny hizo la consulta y la generó y todo. Y al mes siguiente o en el trimestre siguiente, entonces llego yo nuevamente y les hago la solicitud y entonces necesito una consulta el último trimestre y esta vez le tocó a Orlando, ya no le tocó a Johnny, porque Johnny está encargado de otra tarea. Y entonces de pronto Orlando pues vuelve y empieza de ceros porque no sabe qué consultas debe hacer en la base de datos, no sabía que Johnny ya la había generado y estamos haciendo como reprocesos. Eso también implica que de pronto no hay un trabajo definido ni un área en la organización que se encargue de los datos, ¿cierto? Que sería muy importante para nosotros que ya hubiese un área en la cual siempre las diferentes
personas de la organización sepan y dijeran, no, vamos a ir al área de analítica o al área de datos o a la línea de business intelligence allí a solicitar los datos. O puede haber soluciones dispersas, ¿no? Entonces, de pronto, para unas áreas, entonces, los reportes se generan en la mesa de ayuda, de pronto por aquí en otra área está Reinaldo trabajando, entonces él dice, no, frescos, yo les hago esos cruces en Excel y yo aquí les genero, entonces podemos encontrar diferentes soluciones o incluso nosotros podemos centralizar toda esta información en algo que se llama bodega, que es lo que pues vamos a aprender a modelar en este curso. Pero entonces la bodega como que no tiene un uso claro. Entonces hicimos un super diseño y dejamos allá construida la bodega, pero como no es como tan claro para el resto de la organización, la bodega se quedó como muchas cosas a veces suceden en sistemas, que no quedó como definido para qué lo íbamos a usar y entonces pues finalmente el usuario final o no se entera o no la usa, lastimosamente. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, hasta aquí lo que veníamos viendo, que los datos tienen que ayudarnos a tomar las decisiones empresariales, que en lugar de estar generando reportes en diferentes áreas o de no tener a alguien responsable, entonces eso nos implica también, o pues implica que si vamos a hacer como un proyecto de inteligencia de negocios, nosotros debemos ayudar a debemos tener una estrategia, pero además ese proyecto debe ayudar a la organización. De hecho, siempre que se construya software en las organizaciones, uno tiene que pensar, bueno, ¿y esto cómo le aporta a la organización? ¿A qué le va a ayudar desde el punto de vista organizacional? Porque desde el punto de vista técnico, pues nosotros podemos funcionar muy bien y entonces sabemos enfocar eh, bien cómo vamos a construir nuestro software, pero si de cara a otros departamentos no se tiene claro qué es lo que estamos haciendo, o cómo le vamos a aportar o facilitar el trabajo a ellos, entonces pues como que no se articula muy bien desde el punto de vista un poco más gerencial y entonces eso es lo que tenemos que llegar nosotros a lograr con nuestro proyecto de inteligencia de negocios. Entonces, pues allí vamos a decir que si nosotros vamos a hacer, así como haríamos con diferentes software, si nosotros vamos a hacer un software en este caso o un proyecto de inteligencia de negocios, pues nosotros tenemos que empezar por identificar los procesos de negocio de la organización. A veces nosotros cuando somos de este punto de sistemas o desde la parte de desarrollo para nosotros, pues es muy fácil que nos digan necesitamos que el sistema haga tal cosa, que genere tal reporte, pero descuidamos la parte de los procesos de negocio y es importante entender dónde van a usar nuestro software o para qué lo necesita ese usuario final, qué es lo que necesita y esperar del software y ya cuando entendemos muy bien el negocio, entonces ahí sí nosotros podemos decir, ya sé cómo va a apoyar el software. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que el software va a ayudar desde el punto de vista de, para ver, por ejemplo, ventas, como es en nuestro taller, entonces nosotros tendríamos también que pensar, bueno, y entonces desde este punto de procesos de negocio, cuáles serán las necesidades de mi sistema, qué es lo que querrá ver por allá la alta organización, el gerente, incluso cuáles son las métricas, ¿no? Seguramente si todos ustedes estuvieran aquí y fueran dueños de un super sitio de ventas, por ejemplo, de insumos tecnológicos, que John fuera el gerente, entonces, insumos John, o compran de John. Entonces, John quiere ver qué es lo que más se está vendiendo, cómo me fue con las ventas, si importé algo, a ver si pues realmente eso valió la pena, si tuve ganancia, qué es lo que se me está quedando en stock. Entonces, así si tenemos la visión, entonces pues así mismo nosotros podemos ayudar también a la construcción de ese software. ¿Cuáles son las verdaderas necesidades de TI en los departamentos? Porque a veces sucede que todo el mundo quiere, ¿no? Entonces imagínense que todos nosotros estamos ahora construyendo como o definiendo el grupo de Business Intelligence en la organización y pues ya todo el mundo sabe, vamos a ayudar a generar reportes y todo. Entonces, seguramente muchas áreas van a llegar a pedirnos, ay, necesito que haga tal y tal cosa, pero
En ese orden de ideas nosotros tenemos que ver cuáles son las necesidades y cuáles son las más críticas, ¿no? Porque a veces hay usuarios en sistemas que son, digamos, algo insistentes con el software y de pronto no es el software que más necesita en ese momento la organización, sin embargo, es el usuario que más tenemos ahí pidiendo y pidiendo y pidiendo. O es el usuario, no sé, amigo del gerente. Entonces, uy, no, primero toca hacerle el software a fulanito y después, y de pronto, pues, no es lo que en este momento la organización por prioridades se requeriría que generar. ¿Y qué necesidades se busca resolver? ¿Qué necesidades del negocio? Pensando en preguntas, hace como estábamos diciendo hace un momento de las métricas, entonces cuando uno está diseñando como estos reportes aquí desde este punto de vista de BI, entonces es como esas necesidades, qué es lo que necesitan ellos ver para saber cómo yo les voy a organizar la información, las ventas del último año, las ventas por departamento, las ventas por regional, por ejemplo. Bueno, entonces, hasta aquí ya pues nosotros hemos visto que desde el punto de vista de la inteligencia de negocios, nosotros pues necesitamos como enfocarnos un poco hacia la gerencia, que el software sirva para las diferentes dependencias de la organización, que eso me aporte algún valor, que pues eso no implique reproceso, sino que yo les optimice a todos. Entonces, ¿cómo nosotros lograr todo eso mediante la estrategia de BI? Entonces, en la estrategia de BI, nosotros vamos a definir una serie de pasos para garantizar que ese proyecto que vamos a hacer, eso que vamos a implementar en software, pues esté articulado con lo que se requiere en la organización. Esta estrategia de BI es lo que nosotros vamos a plasmar en la actividad que empezamos en esta nueva fase. La estrategia de BI, si la vemos aquí rápidamente, fíjense que pues se parece como a los pasos de desarrollo de software, ¿no? Entonces tenemos aquí análisis, modelización, desarrollo, o sea, esto es diseño, producción, formación, documentación, porque finalmente pues lo que construyamos nosotros también está en software. Entonces, inicialmente en la estrategia de BI nosotros vamos a hacer un análisis y unos requerimientos de eso que vamos a construir. Nos van a plantear un caso de estudio o en la vida real vamos a tener una situación sobre la cual trabajar y lo primero que siempre se hace juiciosamente es ver esos requerimientos, ver qué es lo que requiere el usuario y el usuario final de este software para así saber qué construyo yo. Sobre eso, entonces ya después voy a hacer una modelización, un diseño. Nosotros vamos a centrar todos los datos que se nos presentan en una construcción de una bodega de datos y ese modelo es lo que vamos a hacer en la siguiente fase, pero lo vamos a tener aquí presente. Nosotros vamos a hacer el modelo. ¿Listo? La siguiente parte será el desarrollo, eso que tenemos ya en la bodega, cómo integrar las diferentes fuentes, cómo hacer un reporte, es lo que vamos a construir a nivel de software y pues eso es lo que haríamos en esta etapa. En producción, formación y documentación ya en la vida real, entonces pues cuando construimos el software y pasa finalmente por validación de usuario y por todo el proceso de pruebas, pues lo instalaríamos en producción para que las diferentes áreas hagan uso de nuestro software. Capacitamos los usuarios finales, importante porque si no contamos lo que hacemos, pues nuestro software se queda por ahí almacenado y sería triste que nuestro trabajo no se valorara en una organización. Y finalmente, pues documentar es importante, tanto a nivel de usuario, sobre un manual o sobre una guía básica, como a nivel técnico, pues completar la documentación si no tenemos por aquí la documentación completa. Esto para cuando otro grupo de personas o nosotros mismos tengamos que modificar más adelante ese mismo software, tengamos claro qué hicimos. ¿Listo? Entonces, esta estrategia de BI tendrá estos pasos. Aquí nosotros en esta primera tarea que vamos a trabajar, en esta fase vamos a trabajar muy juiciosamente en análisis y requerimientos. En la siguiente ya vamos a aterrizar un poquito más el problema para hacer el modelo. En la siguiente pues haremos el desarrollo. Y esto pues ya queda a imaginación de ustedes cómo sería esta parte si estuviéramos en una empresa. ¿Listo? Bueno muchachos, hasta aquí cómo vamos. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? ¿Todo bien?
Bueno, espero que ahí vayamos. Ah, bueno, bien, bien. Todo claro, listo, muchachos. Entonces, como en la primera parte nosotros hablamos de que íbamos a hacer análisis y requerimientos del software. ¿Qué es un requerimiento? Allá desde el punto de vista de software, me pueden escribir ahí por el chat, pueden habilitar micrófonos. ¿Qué suena a requerimiento? Buenas noches, Hola, tutora, ¿cómo John. está? Le Bien, habla gracias. John Espino, de aquí de la ciudad de Santa Marta. Hola, John, A su buenas noches. pregun- a su pregunta, un requerimiento podríamos definir como puntualmente como una necesidad particular del usuario, o más bien, digamos, una funcionalidad que quiere que se haga el sistema, que quiere que realice el sistema. Básicamente podríamos definir como un requerimiento. Muy bien. Podríamos clasificarlo en requerimientos funcionales y no funcionales. Los Sí, funcionales son los que básicamente dicen lo que quiere que haga el sistema como tal, las funcionalidades, y los no funcionales son, digamos, que tienen que ver con la parte de la parte de cuestión de control de acceso, seguridad, entre otras cosas que tienen que ver ya con la parte integral del sistema. Es lo sí, que yo muy entiendo. bien. Sí, John. Perfecto, muy bien. No sé quién más. Reinaldo, ¿ibas a decir algo? Que te di con el micrófono. ¿O no? Sí, básicamente era aportar que un requerimiento es algo que se solicita, una necesidad que se plantea, algo que se tiene que solucionar. Sí, eso es muy cierto. Entonces, eso que ustedes acaban de decir es verdad. Resulta que existe una necesidad de algo. Entonces, esa necesidad que yo identifico en ese usuario, entonces es lo que me da pie para definir ese requerimiento. ¿Qué necesitará él? ¿Qué es lo que en este momento le duele al usuario, por decirle así? No, lo que pasa es que yo quisiera ver nuevamente el ejemplo de las ventas por trimestre y por sucursal, pero pues es que me toca hacer muchos cruces de Excel y me demoro, yo no sé, y no tengo toda la información. Entonces ahí hay una necesidad. Existen entonces, diferentes como niveles, como lo acabaron de decir ustedes acá. Entonces, fíjense que en la parte más alta de la pirámide nosotros hablamos de requerimientos genéricos o de negocios. ¿Cuáles son esos? Pues los que finalmente está pensando el usuario que no es de sistemas, es el que está pensando el señor gerente, el señor de la organización, el gerente del área, él sabe que necesita el software para algo. Entonces necesitaré un software que me permita generar reportes de ventas por trimestre, por tal, y que yo pueda ir modificando. Él no se va a poner aquí que necesito que esté en una base de datos implementada así, que mm, sea escalable. No, estos no son términos que se manejan a nivel gerencial. Él simplemente sabe que el software le va a ayudar para alguna tarea a él, porque él tiene una necesidad, como acabamos de ver. Entonces, estos de negocio o estos genéricos son funcionales y son, digo, son los más generales, por decirlos así. Estos requerimientos es como decir, ese software cuando lo hagan, ¿para qué me va a servir? ¿Cierto? Porque si ustedes han trabajado, se han dado cuenta que los jefes siempre le andan preguntando a uno, ¿y en qué me aporta? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo gano yo ahí? Cuando el jefe no es el de sistemas, sino de otras áreas. Entonces, estos requerimientos de negocio nos permiten dar respuesta a eso, de qué es lo que el software me va a permitir, o cómo me va a poder ayudar, o qué me va a facilitar desde el punto de vista un poco más gerencial, como más global, o incluso reglas de negocio que yo necesite contemplar ahí, ¿no? Entonces, que yo quisiera ver por un reporte, por ejemplo, reglas de negocio. Pensemos en la universidad. Entonces, ¿qué estudiantes de los matriculados hicieron una inscripción de 5 cursos? Entonces ya hay una regla. Para escribir tengo que estar matriculado, ¿cierto? Entonces puede ser o dependiendo del sistema y de la organización. Entonces, si estamos pensando por allá en salud, entonces seguramente hay una regla de negocio que dirá algo, ¿no? Que para aplicar la vacuna, por ejemplo, el sarampión, entonces la vamos a aplicar solamente a estos rangos de edad.
niños y adolescentes de tal a tal. Entonces eso es casi una regla de negocio, pero fíjense que es de ese negocio, de salud. Entonces esto que es gerencial, que es muy genérico, entonces son los primeros requerimientos que uno detecta. Son los que le cuenta el usuario final. Entonces él le va contando la historia, yo requiero esto y esto, y ustedes ya tienen aquí como en mente, bueno, esta es la primera aproximación al requerimiento. Luego ya están los que nos dijo John hace un momento, que eran los requerimientos funcionales, que son los que yo quiero que el sistema, eso ya los hablo a nivel de sistema. Yo requiero que el sistema me genere, que el sistema haga, que el sistema exporte, que el sistema, ya los bajamos más como a nuestro lenguaje, ¿cierto? Luego vienen los requerimientos de datos. Estos de datos es porque nosotros ya sabemos dónde están almacenándose los datos. Entonces es casi llegar al nivel de detalle de las columnas. Entonces, ay, ya sé que eso se está almacenando en una tabla, en una basecita de datos, y que esa es una tabla cliente. Entonces yo necesito mostrar el nombre, la ciudad. Entonces aquí ya estamos un poco todavía más al nivel y más al detalle técnico. Y requerimientos no funcionales también, como los que nos comentaba John, que son esas características de calidad que nosotros esperamos en el sistema. Entonces son estas características, por ejemplo, asociadas a tiempos de respuesta, a usabilidad, a seguridad, todas estas cosas que no es tanto como el sistema debe, pero pues como son cosas asociadas como a calidad y demás, pues uno esperaría, por ejemplo, en un reporte de estos, uno esperaría unos tiempos de respuesta óptimos, ¿cierto? Si no, imagínense, muchachos, nosotros esperando el reporte eternamente y el usuario ahí esperando 1000 años para un reporte, pues no tendría como un buen desempeño y un óptimo. Entonces, para capturar requerimiento, nosotros tenemos diferentes técnicas, pero lo primero es identificar a los stakeholders. ¿Quiénes son esos? Los que tienen que ver con el sistema. Sí, estos requerimientos también hay como un nivel de detalle. Entonces, así como en una pirámide los pensamos desde algo muy general y cada vez vamos bajando más. Aquí en los stakeholders les decía que eran los involucrados, ¿cierto? Sobre los requerimientos, los que finalmente necesitan de nuestro software. ¿Por qué deberíamos escuchar a los usuarios cuando estamos haciendo el sistema? Si, por ejemplo, lo mandó a hacer el gerente, ¿por qué sería buena práctica escuchar a un usuario? ¿Ustedes qué dicen? Porque el primero que le puede plantear a uno la necesidad es el usuario final, el que tiene que más cerquita el problema y el que le puede definir a uno el primer derrotero, no el que haya que seguirse, pero sí por lo menos una guía de por donde comience a atacarse el problema, pienso. Sí, claro. Entonces eso es verdad, porque a veces puede ser que el gerente, como tú lo dices, o el de la organización, tenga la idea de lo que necesita, pero cuando uno habla con el usuario final, con el que finalmente va a estar ahí como usando el sistema, entonces él nos puede aterrizar un poco más el negocio, entonces, o la necesidad, entonces por eso es importante oírlo. Fíjense tan interesante en esta gráfica que aquí también dentro de los interesados se habló de los desarrolladores, porque a nosotros nos dejan como si fuéramos de otro grupo, ¿no? Entonces, usuarios en una esquina y desarrolladores de otra, ¿cierto? Pero es importante, por ejemplo, en estos de inteligencia de negocios, incluir al grupo de desarrollo, porque quizás yo, por ejemplo, estoy viendo dónde están las diferentes fuentes de datos y demás, y resulta que Johan, entonces, que es uno de los desarrolladores, es el que tiene claro en qué parte del sistema se está almacenando algo. Entonces, tengo que hablar con el equipo de desarrollo y ellos me pueden orientar más, incluso con los que están con la base de datos directamente, porque puede ser que yo solamente esté asignada a esto. Entonces, todos mis compañeros de nivel técnico me pueden aportar mucho aquí también, porque de pronto alguien dice, no, esta información está allí, esta información se debe obtener de tal, no es de tan fácil acceso, tengo que escuchar a mis compañeros. Los legisladores, porque es importante tener en cuenta la legislación en los diferentes sistemas que nosotros construyamos. Porque puede ser que modificaciones posteriores sean más costosas si uno no tiene en cuenta la legislación.
uno puede salirse por una salida de respuesta que le parezca lógica, perdón, pero con el tiempo le dicen que eso no se podía por ahí. Usted no quiso guardar la variable del IVA porque siempre iba a ser el 18% y resulta que con el tiempo esa variable tuvo que cambiar. Entonces usted, su estructura, si era muy rígida, tuvo que reconstruir y incurrir en costos posteriores de desarrollo. Es un ejemplo grueso, pero es más o menos eso. Y puede ser eso, por ejemplo, ¿no? De IVA y de demás impuestos que nosotros tengamos en cuenta, RTICA, además, factura electrónica, toda esa cuestión. Si yo no me ciño a la legislación vigente en el país, entonces puedo ganarme hasta una multa después, ¿no? Una sanción, el software no sirve, omitió tal parte, eso que tú decías. Entonces resulta que yo dejo el IVA no como algo que puede ir cambiando, sino quemado por allá en el código y resulta que para este año ya no es el mismo valor, entonces eso me puede implicar que el software no funcione correctamente. Y finalmente también tenemos a los tomadores de decisiones, porque puede ser que el usuario nos diga, esto es lo que yo necesito, teniendo en cuenta la opinión de los clientes, como dicen por aquí en el chat, es verdad, pero puede ser que el usuario quiera muchas cosas, pero el que toma la decisión finalmente es su jefe y él diga, no, primero vamos a construir tal cosa o no todo lo que él pide se lo vamos a otorgar en esta primera fase del proyecto. Entonces, por eso es importante también escuchar al que toma la decisión, que puede ser el que financia el proyecto, el que avala el proyecto, el jefe, todos ellos también, todas estas opiniones las debemos tener en cuenta. Bueno, entonces, como ya tenemos identificado el grupo de las personas, de los usuarios, ya sabemos que toca tener en cuenta los de desarrollo, al cliente, el que sabe de la normatividad, etcétera. Entonces vamos a identificar esos interesados y una manera de identificar estos interesados o los stakeholders es a través del organigrama de la organización. Esa es como la más fácil, ¿no? Entonces ya de acuerdo al organigrama, dependiendo en el área en el cual yo voy a trabajar o para quien voy a desarrollar el sistema, a través del organigrama puedo decir, es importante hablar con este señor, con este director, con estos analistas, para que me orienten un poco. Otra técnica muy común es esta que se llama peeling the onion o pelando la cebolla. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esta técnica para identificar esos stakeholders? Resulta que yo hablo aquí con mi primer usuario. Entonces mi primer usuario me dice, bueno, pues yo le voy a contar que lo de ventas por sucursales, pues sí, nosotros tenemos algunas sucursales en el país, pero entonces esos también están agrupadas como en regionales, entonces mejor hable con fulanita y fulanito que son los que se encargan de las regionales y él me va a remitir a otras personas que tienen otro nivel de detalle. Entonces de pronto yo aquí hablo con fulanita y fulanita me dice, ¿por qué no habla directamente con 3 personas de las sucursales para ver cómo están generando ellos la información o cómo están generando el reporte? Entonces a medida que vamos entrevistando algunos interesados, ellos mismos nos van remitiendo a otros. Entonces es como si fuera capas de una cebollita. Por eso se llama esta técnica para identificar estos interesados, así como pelando la cebolla, peeling the onion. Entonces, uno nos remiten a otros, que es otra manera de ver quiénes están interesados o a quién debo involucrar en el proyecto. Ya cuando tengo como identificados a las personas a las cuales con las cuales debo trabajar en mi proyecto, que puede ser por el organigrama, por esta estrategia o que yo pregunte o definitivamente ya me definieron desde el principio el proyecto, no vamos a trabajar con fulanos. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar algunas de las técnicas para capturar requerimientos. Estos requerimientos, estas técnicas para capturar requerimientos de BI también son válidas para capturar requerimientos de software, porque finalmente pues esta es una solución de software, solo que con un fin orientado hacia el análisis de datos. Entonces, una forma de capturar requerimientos es esta lluvia de ideas. Sentamos aquí en una mesa o de manera virtual
gracias al teletrabajo, a los diferentes involucrados que nosotros ya vimos ahí de la organización y hacemos una lluvia de ideas inicialmente. Bueno, entonces, ¿cuáles son los datos que más estamos analizando? Y seguramente aquí habrá alguien de un área que dice, pues a mí me interesa el de ventas, me interesa ver esto, el de marketing de pronto esto, el de logística de pronto le gustaría ver otra cosa. Entonces, en esa lluvia de ideas, en esa primera reunión, entonces podemos ver luces de cuáles son las prioridades del proyecto y hacia dónde nos dirigimos. Esa puede ser una técnica, digamos, inicial de recolección de requerimientos, pero resulta que no puedo porque citar a la gente de esta organización es muy difícil, entonces me mandaron, fue a mí solito, contrataron por ahí a, a Harold y le dijeron, Harold va a capturar los requerimientos de BI, entonces, pero aquí no tenemos tiempo de hacer reuniones porque somos muy ocupados. Usted mire a ver cómo hace para, y me trae una propuesta. Entonces, otra forma que nosotros podemos utilizar dentro de las técnicas de capturar requerimientos es el análisis de documentos. Entonces, ¿qué puedo ver yo? Por ejemplo, los documentos que hacen los de proceso, los de el área de proceso, los ingenieros industriales, ellos hacen unos diagramas muy interesantes de los diferentes procesos. Puede ser que encontremos un diagrama de cómo es la venta o de cómo es la logística para enviar los pedidos y que algo de eso necesite yo para generar algunos de los reportes que me están pidiendo en mi sistema. Reportes que existan, ¿no? Porque puede ser que yo tenga un listado detallado, por ejemplo, de ventas del último mes. Entonces ya con este reporte y yendo al software puedo al menos saber en qué tablas o en qué columnas puedo encontrar información que me sea útil para lo que yo voy a hacer. Puedo ver también la página web mi, de mi organización o las páginas web de organizaciones, por ejemplo, cuando tengo que ver la parte legislativa para guiarme, ver memorandos, ver los manuales que tengan la misma organización, redes de personas que existan allí, que en todo esto pues yo puedo también ver mediante ese análisis documental algunas cosas que me sirvan para mi captura de requerimientos. Otra forma de capturar requerimientos, como estábamos hablando del proceso, es de pronto ni siquiera está el proceso claramente definido, entonces puede ser que yo vea o el modelo del proceso o me ponga hasta a modelarlo, ¿no? Entonces inicio, el cliente hace ingresa a la página, hace solicitud, verifico el stock, etcétera, etcétera, y a través del proceso puedo ver aquí puntos críticos y decir, "Uy, esta parte me interesa analizarla, esta, entonces puedo ver mediante el modelado de procesos también elementos de interés. Entrevistas y cuestionarios. Entonces esa es otra forma. De pronto ustedes, ¿por qué pensarían que es interesante usar una entrevista en un proceso de BI? Cuando me estoy acercando al cliente. Bueno, pues puede ser. Hola, hola, buenas noches. Hola, John. La entrevista, podríamos decir que es el primer acercamiento que tenemos hacia el cliente y en ella podemos tener, digamos, de primera mano, conocer, digamos, el proceso al cual realiza la persona a la que estamos entrevistando. Ahí podemos tener, digamos, una visión clara del paso a paso, por ejemplo, del proceso que realiza esa persona. Generalmente es lo que uno documenta en esa parte, el paso a paso para uno entender y modelar más adelante cada uno, digamos, de los pasos o procesos que componen ese análisis. Claro. Y eso que tú dices, más lo que me está diciendo aquí Johnny por el chat, que dice que para obtener información de áreas distintas o lo que está diciendo Orlando es también muy cierto. Puede ser una primer acercamiento con el cliente, puedo generarle confianza, puedo obtener información de distintas áreas, puedo ya estando ahí aterrizar un poco más, ¿no? Puede ser que el cliente me pida por escrito una solicitud, pero ya cuando dialogo con ese cliente, entonces ya puedo hacer un intercambio de información en el cual en la cual él me va a contar pues muchas cosas muy interesantes que me sirven para lo que yo estoy modelando.
Entonces, en estas entrevistas y cuestionarios, porque el cuestionario puede ser a varios usuarios, ¿no? Entonces, cojamos el grupo de usuarios finales y hagámosles el siguiente cuestionario para ver realmente qué necesito. En la entrevista es bueno, pues, tener pensadas cuáles son las preguntas, ¿no? Entonces, preparar la entrevista, decirle a la persona, seguramente si alguien me va a conceder la entrevista, pues esa persona tendrá que disponer de 15 o 20 minutos de su jornada laboral para reunirse conmigo, entonces, pues, ser efectivos en eso, ¿cierto? Entonces, llevar las preguntas claramente definidas, las dudas, leer antes de llegar donde ese cliente, así sea el primer acercamiento, entonces al menos no se leer en la página de nuestra organización o tratar de involucrarme un poco más para que él me aclare, ¿cierto? Y también es como hace un momento mencionó Orlando, es un momento clave para generar confianza, porque pues si llegamos sin preparar la entrevista a preguntarle al cliente nos van a decir, no, pero si este es el analista que me asignaron, entonces no vamos a generar nada de confianza, ¿cierto? La idea es que aquí pues nosotros también seamos óptimos con el tiempo y con lo que queremos ver con nuestro usuario. Otra forma de capturar requerimientos son los talleres. ¿En qué se diferencia de la lluvia de ideas? La lluvia de ideas es ese momento inicial donde todos como que generamos o lanzamos ideas para tratar de buscar a la solución. El taller es un poco ya más elaborado, estructurado, entonces puede ser que nosotros digamos vamos a hacer unos 3 talleres durante esta semana. Nuevamente involucramos a varios de la organización que nos interesa, las diferentes áreas y en los talleres tenemos una meta definida, entonces, bueno, por ejemplo, definir los reportes de BI, entonces la intervención de las diferentes áreas, aplicar estas mismas técnicas que nosotros los tenemos aquí, estamos definiendo, por ejemplo, ponerlos a trabajar en subgrupos, que ellos puedan decir en este taller, por ejemplo, qué es lo que yo esperaría, qué reportes son los que requiero, o que ellos mismos interactúen entre áreas y demás en estos talleres, pues nos sirve para, al final del taller, la meta es que nosotros tengamos los requerimientos ya definidos. En estos talleres también es importante como ser estrictos con el tiempo, nuevamente tener en cuenta que todas las personas que nosotros convoquemos al taller pues están detenidos de lo que hacen en su día a día para aportarnos a nosotros. Y pues hay cosas así de sentido común, muchachos, como por ejemplo, si nosotros somos los que estamos convocando a los talleres y tenemos a nuestro usuario, los vamos a tener, por ejemplo, de 8 a 12, entonces pues démosles oncecitas al menos en mitad de la mañana, que eso siempre da resultado. Yo he tenido la experiencia de estar en estos talleres y los usuarios cuando tienen hambre, cualquiera de nosotros no piensa. Entonces es bueno hacer una pausa activa, que paren, que tomen algo y sigan generándonos ideas, ¿listo? Entonces, y generar el ambiente también de trabajo y demás. Y Algo que, quería dime, aportar también en esa parte también que usted acaba de mencionar, que muchas veces el usuario al que está entrevistando también aprovecha el momento para desahogarse. ay, sí. Entonces a veces nos toca ser hasta psicólogos, muchachos, cuando estamos en requerimientos, entonces nos cuentan, es que me pasó, es que esto, y eso pasa comúnmente. John era el que había dicho, creo, hace un momento, que es bueno, si fuiste tú, creo, cuando estemos viendo cómo tratar de entender qué hace el otro. Esa es otra técnica para capturar requerimientos que se llama un día en la vida de. Entonces, una excelente forma también de entender qué es lo que requiere nuestro usuario es estarnos al lado de ese usuario un rato. Entonces, hoy estoy en un día en la vida de Harold. Entonces, estoy allá viendo qué es lo que hace Harold en su día a día y seguramente pues estoy un rato y veo, no, mire, yo genero este reporte, aquí me llegó tal cosa, me llegó tal solicitud y yo viéndolo trabajar a él o estando lado a lado, hombro a hombro con él, puedo entender más claramente dentro de su entorno de trabajo qué es lo que necesita de mi software y cómo yo le puedo ayudar. Listo, esta es una técnica chévere, como de observación. Hay otras técnicas de apoyo para todo esto, entonces, por ejemplo, es más hacia nosotros, o de pronto si nosotros queremos clarificar con nuestro usuario es hacerle un mapa mental, un mapa conceptual, entonces puede ser que ustedes hagan un grafiquito
A veces hay usuarios curiosos que ya desde el punto de vista de software incluso leen con uno el diagrama de casos de uso y ya entiende que el monachito es ellos y que las bolitas es lo que quiere del sistema. Entonces a veces uno también nos va guiando en esas lecturas de diferentes cosas, pero lo importante es validar que los requerimientos nos haya quedado bien. ¿Listo? Grabaciones de audio y video, por ejemplo, en el caso de la entrevista o en los talleres es muy interesante. Pues con previa autorización, ¿no? Lo vamos a grabar, pues que el usuario autorice. Y a veces uno vuelve y les escucha porque hay usuarios que son muy comunicativos y cuentan 1000 cosas a la vez y entonces de pronto uno tomando nota no alcanza a tomar nota de todo y volviendo a escuchar la grabación uno y sí, faltaba tal detalle y tal otro. Otro ejemplo es este diagrama de causa-efecto, que es esta espina de pescado que vemos aquí. Entonces va una causa y un efecto, por ejemplo, aquí a nivel de ataques. Entonces, si tengo un ataque aquí de inyección de SQL, pues seguramente me van a tumbar el servidor. Y aquí estoy viendo entonces algunas posibles cosas que me pudieron originar esto, ¿cierto? Entonces, es como esas causas para llegar al efecto. Entonces, todas estas estrategias que nosotros usamos a nivel visual también nos sirven para validar con los usuarios. A algunos usuarios solo con hablarles nos van a entender, otros necesitan este tipo de diagramas para aterrizar más la información. Con estas técnicas para capturar requerimientos, entonces nosotros, bueno, cuando estemos escribiendo requerimientos en general, no debemos evitar palabras precisamente como esa. Por lo general, el sistema debe, porque pues eso no nos implica. A menudo el sistema deberá, o el sistema debe ser de fácil uso, porque pues de fácil uso puede ser dependiendo, ¿no? Si soy un usuario experimentado, pues para mí es fácil, pero si es la primera vez que llego al sistema, entonces, ¿qué es para mí uso fácil? Estas palabras que son muy ambiguas como versátil, flexible, confiable, debemos desglosarlas un poquito más cuando estemos escribiendo requerimientos. Actualizable, si así es necesario, el sistema debe ser, pero entonces, por ejemplo, en esta de si así es necesario, nosotros debemos establecer bajo qué condiciones es necesario, ¿no? Bueno, evitar más de un requerimiento, porque a veces nosotros hacemos un montón de cosas ahí, entonces los requerimientos deben estar bien desglosaditos y evitar ilusiones, muchachos. Nosotros que trabajamos en software, pues nosotros quisiéramos que el sistema fuera 100% todo, 100% que 100% manejara todas las fallas, que es 100% fiable. Ese 100% en software no existe porque en algún momento va a fallar, pero entonces por lo menos acercarnos a un buen nivel de calidad. Bueno, ya como aquí tenemos los requerimientos, entonces ya hicimos como ese análisis de requerimientos y ya saben que vamos a pensar con un problema que nos van a dar para nuestra guía de estudio, pensar cuáles son los requerimientos generales, o sea, los requerimientos de negocio, los funcionales, qué queremos de ese software y los no funcionales. También después de eso vamos a hacer un análisis de fuentes de datos. En la vida real nosotros pues como voy a trabajar directamente con datos desde el punto de vista de proyectos de BI, pues tengo que ver dónde están mis fuentes de datos. Entonces puede ser que tengan un grupo de archivos Excel para algo, tengan una base de datos o una serie de bases de datos, porque puede ser que tengan algo en Oracle, algo en SQL, de las cuales tengo que obtener información. Tengo por aquí el XML o un grupo XML, algunas aplicaciones que deba tener, datos que tenga almacenados en la nube o incluso datos de terceros, porque alguien me está enviando información a final de mes y yo tengo que consolidar todo eso. Entonces tengo que ver cuáles son mis fuentes de datos o saber sobre cuáles voy a trabajar. Orlando me dice, la parte de diseño hace parte de los no funcionales, o sea, ¿en qué sentido la parte de diseño? Por ejemplo, que tú digas la interfaz debe ser así, 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 que debe regirse, por ejemplo, bajo los estándares de la organización en cuanto a diseño gráfico o diseño en qué sentido. Bueno, ya esperamos a que Orlando ahorita nos aclare más la pregunta. Si quieres, Orlando, activa el micrófono. Y John, que también veo que tienen. John, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes alguna pregunta?
Hola, ingeniera. Sí, quería mencionar algo con respecto a la parte de las entrevistas, que Sí, muchas veces al momento de hacer la redacción de las preguntas, tenemos que considerar muchas veces que el usuario final muchas veces no entiende lo que quiere y a través de la sí. pregunta muchas veces obtenemos esa información relevante. Como por ejemplo, ¿desea usted que el software le permita acceder desde cualquier parte? Entonces ya con esa pregunta podemos obtener digamos, un indicio de que el software fue en entorno web o un entorno escritorio y así sucesivamente. Digamos, Eso muchas que veces dice la John es redacción cierto. sí, correcto, muchas veces en la redacción de las preguntas, sí, al momento de redactarlas podemos tener mucha información que quizás el cliente solo no puede explicarse, porque si uno revisa los referentes, siempre el tema de la comunicación, entender lo que realmente él quiere, el usuario final es el desafío más grande, que inclusive es el porcentaje más grande en cuanto al tema de fracasos en proyectos de desarrollo. Eso quería, digamos, Perfecto. mencionar en la parte de las entrevistas. Sí, entonces, por ejemplo, eso que dice John es cierto. Al usuario a veces casi toca, entre comillas, torturarlo para que nos diga lo que quiere, porque no es fácil. De primeras el usuario, ni el usuario lo tiene claro, o sea, él sabe que el software le tiene que hacer algo, pero y somos nosotros los que tenemos, como dijo John, a través de nuestras entrevistas, preguntas o de diferentes técnicas de estas, irnos acercando al negocio, a veces incluso al requerimiento, a veces incluso el problema es complejo. El, para abordar, entonces, uy, este software nos tiene que hacer tal cosa que nos está pidiendo, por ejemplo, el Ministerio de Salud por ley. Supongamos que nosotros trabajamos en la parte de salud y a veces ni nosotros tenemos claro cómo tenemos que implementar eso, el usuario. Entonces, cuando llegamos nosotros de tecnología a trabajar con ese usuario, pues él está aún perdido y está como aterrizando. Y nosotros también tenemos que ayudarle como a aterrizar las ideas y a que nos diga, porque el usuario la primera vez cuenta un poquito, como cuando uno va contando una historia por pedacitos. Entonces, este requerimiento. Y en la segunda vez que de pronto nos encontramos con él, ay, se me olvidó contarle en la entrevista anterior que tal cosa también es importante. O a veces sucede que ya cuando estamos en pruebas con usuario final, entonces se acordaron de algo más. Ay, yo no le dije que también teníamos que generar tal y tal cosa. Entonces ahí es cuando uno tiene que entrar a negociar con los usuarios y a decirles eso se lo hago, pero en otra iteración porque usted no me lo dijo en este momento, cuando estábamos, ya definimos estos recursos y demás. A la pregunta de Orlando, que por ejemplo hay organizaciones donde uno le dicen los colores tiene que ser así, la interfaz tiene que ser así, eso va como asociado un poco a la usabilidad. Entonces sí podríamos pensarlo, por ejemplo, en la parte de los no funcionales, que el software sea accesible para personas con baja visión, que el software esté dentro de las diferentes normas y leyes vigentes de usabilidad para accesibilidad universal según el diseño y demás. Entonces, sí, todo eso lo podrías pensar desde la parte de usabilidad del usuario e incluso de la parte de experiencia de usuario también, porque hoy en día pues no es solo el software, sino la experiencia que el usuario le guste y se quede ahí con nuestra aplicación. ¿Listo? Entonces hablábamos aquí de las diferentes fuentes de datos con las que nosotros tenemos que trabajar para un proyecto de BI, porque finalmente nosotros, ya los datos están. Puede ser que esté en un Excel, cómo llegó a la base de datos desde el punto de vista de nosotros, desde la parte de la inteligencia de negocios, pues para nosotros es casi transparente. Sabemos que está allá, que si acá hay un sistema que está trabajándose en Java o que está en .NET y que está almacenando, pues a nosotros nos sirve solamente ver cómo, digamos, qué campos son los que vamos a tomar para nuestro análisis, pero esta parte que está pasando aquí desde BI ya para nosotros es transparente. O cómo crearon estos XML, no solamente sabemos que aquí está la información que nosotros necesitamos. Y con esas fuentes de datos, nosotros también podemos hacer un mapeo de datos. Ese mapeo de datos lo que permite es establecer relaciones entre modelos de datos separados. Por ejemplo, tengo acá un Excel y tengo acá una base de datos. Y acá en el Excel tengo nombre, email y teléfono de un cliente. Pero aquí en la base de datos lo tenemos como nombre del cliente,
email corporativo, teléfono. Entonces me voy a dar cuenta que este nombre que está en el Excel es este mismo nombre que está en la base de datos, hace referencia a lo mismo. Este email es este mismo email, este teléfono es el mismo teléfono. Entonces, como tenemos diferentes fuentes de datos que vimos en la diapositiva anterior, este mapeo de datos lo que me permite es decir esto y esto es lo mismo, esto y esto es lo mismo. ¿Cuál tomamos? Eso ya lo decide el dueño de los datos. Entonces a nosotros, pues nosotros cumplimos con hacer el mapeo, pero finalmente alguien más, o bien sea de tecnología, o puede ser que nosotros mismos, porque seamos pues en tecnología quienes estamos encargados de toda la parte de datos, o el usuario final diga, no, finalmente tomemos la información de este Excel y no de la base de datos porque ya está desactualizada. Puede darse, muchachos. O puede ser que digamos, no, de la base de datos es Excel, pues puede tener errores allá, el nombre mal o el email mal, entonces vamos a tomarla de acá, pero pues por lo menos este mapeo de estas fuentes de datos nos permite ver como correspondencia en columnas para saber que es la misma información. Con todo esto, o sea, ya vimos lo de los requerimientos, las fuentes de datos y este mapeo de datos. Entonces aquí empieza la actividad que nosotros vamos a desarrollar durante esta etapa. Entonces, a nivel colaborativo se nos plantean 3 preguntas para que ustedes vayan respondiendo en el foro, los requerimientos que se deben tener en cuenta en un proyecto BI, ya los mencionamos aquí, hablamos hartísimo de los requerimientos. ¿Listo? Tipos de fuentes de datos que son más comunes en BI y el mapeo de datos. Entonces pueden participar en los foros, colocar su opinión, colocar fuentes, interactuar con los compañeros es importante, muchachos. Si alguien dijo una opinión, entonces pues yo la complemento o digo porque me parece interesante de acuerdo a lo que estoy colocando, porque la idea en los foros es que todo el grupo interactúe. Importante colocar las opiniones con tiempo para que mis compañeros puedan interactuar, porque si la actividad vence el domingo y el compañero juicioso ya entregó el viernes, pues yo no voy a estar el domingo a las 9 de la noche colocando mi opinión y esperando que otros interactúen. Entonces vamos a interactuar con tiempo, ¿listo? Y en una parte individual nosotros vamos a hacer como la estrategia de BI, listo, como para plantear, porque ya les dije que si hacemos un proyecto de inteligencia de negocios solo por construir reportes, pues no tendría sentido, porque tenemos que pensarlo a nivel estratégico para cuando nosotros ya estemos en este tipo de proyectos en el mundo laboral, sepamos vender este tipo de proyectos a nivel organizacional. Entonces, para eso siempre tenemos que cuadrar la estrategia. Vamos a colocar un objetivo de la estrategia. ¿Cuál es el objetivo? No sé, crear el sistema, plantear una estrategia que permita integrar diferentes fuentes. Ustedes lo piensan ahí de una manera muy interesante. El problema es uno que les tenemos en la guía y es sobre un almacén de ventas. Entonces, pues ahí tal cual el problema lo vamos a dejar. Análisis y requerimientos, que es lo primero que vamos a hacer de acuerdo a lo que vimos de las fases de la estrategia. Entonces vamos a hablar de requerimientos genéricos de acuerdo a ese problema, o sea, esos de negocio, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, ¿listo? Requerimientos de datos, entonces si allá nos están pidiendo algún reporte, entonces seguramente decimos en requerimientos de datos necesitamos que el reporte tenga estas columnas. Y el mapeo de datos. Ahí vienen unos archivitos Excel y demás adjuntos, entonces ustedes pueden ver de acuerdo a eso qué columnas hay en los archivos versus lo demás que se está suministrando de material anexo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la parte de requerimientos y el mapeo de datos. Unas conclusiones de esta parte y unas referencias bibliográficas. Esto va a ser de nivel individual, entonces vamos a imaginarnos, incluso si ustedes quieren llegar al nivel de detalle para plantear estos requerimientos, a mí me gustaría usar la siguiente técnica, quisiera organizarme un taller, yo quisiera hacer una lluvia de ideas porque me parece que es un momento interesante que yo organizaría una entrevista porque considero que con la entrevista puedo aclarar muchas dudas con el usuario o usaría estas 2 técnicas, entrevistas y un análisis documental, lo pueden especificar. Entonces, en esta parte vamos a estar trabajando todos los requerimientos. ¿Listo, muchachos? Esta actividad vence el 20 de marzo. Entonces, pues ahí la pueden ir trabajando, ir haciendo sus avances y cualquier duda, con mucho gusto me comentan. ¿Dudas, muchachos? ¿Inquietudes? Ingeniera, una preguntita.
es normal que en el grupo donde yo estoy nada más estemos 2 integrantes. Hay grupos de 3, entonces debe ser que el tercer integrante no participó de la actividad anterior, porque O, hubo, o canceló, o o canceló. canceló, sí, yo creo que canceló porque yo nada más vi una sola persona, bueno, como somos 2 personas en el grupo nada más. Puede El ser que grupo haya uno, cancelado. Sí, el grupo uno, sí. entonces aprovechamos este espacio de los niños buscan su hogar para decirle a los integrantes del grupo uno que no han participado que por favor ingresen a los grupos por si hay alguien que aún no haya participado. Entonces es importante que nos pongamos al día, ¿cierto? Y estemos aquí interactuando ya que estamos entre todos. Muchas gracias, John, también por este recordatorio también. Entonces, pues, no sé qué más dudas tengamos. Buenas noches, tutora. Hola, buenas noches, Haru. Sí, no, bueno, quería agregar un aporte y en cuanto a los requerimientos. Digamos que basado en la experiencia, sí es una parte fundamental, ya que pues en muchas ocasiones el usuario, después ya de haber creado pues la aplicación, muchas veces el usuario ve de pronto falencias en la aplicación y muchas veces se pegan de eso, ¿sí? Uy, De sí. que indicando, no, es que el sistema debería ser así, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya empiezan, digamos que a jugar en estos documentos. Bueno, muéstrenos lo que requirió, ¿sí? O sea, en este caso los requerimientos funcionales que ustedes nos estaban aportando, ¿sí? Y muchas veces existe ese, como que no, eso estaba estipulado porque yo sé que funciona así, pero digamos, si no está de manera clara Explícito. en un Mm. requerimiento exacto, digamos que es una parte donde puede uno empezar a tener como esa falla con el cliente. Y eso siempre pasa, eso que Harold menciona, o sea, los usuarios ellos siempre intentan a cuando uno está entrando al producto, pero eso se sobreentendía o eso debía estar ahí. Entonces, cuando uno está entrando al producto, la mayoría de veces pasa que ellos intentan de todas maneras ver, a ver qué se dice. Entonces, como Harold ya lo mencionó, es muy importante también. eh, Desde la labor de requerimientos independientes, si estamos haciendo un proyecto de software, no sé, web o este de BI, en fin, requerimientos son requerimientos, tener todo por escrito. Entonces, porque eso es como nuestro contrato, ¿no? Entonces, Sí. dejar los requerimientos por escrito, leerlos con el cliente, validarlos y que él nos diga sí, que quedemos, no sé, en una reunión, en un correo, lectura de requerimientos aprobados por el usuario. Y eso mismo es lo que, pues, de alguna manera nosotros podemos argumentar al final, porque esas situaciones se presentan y más de lo que ustedes se imaginan, muchachos. Entonces, eso siempre vienen a pelear y eso faltaba, eso no está. Por eso No, nosotros debemos mostrarle como ese contrato, esto fue los requerimientos definidos, lo que dijimos en esa reunión, el eh, alcance. el alcance exactamente y decirle si usted necesita de todas maneras esa funcionalidad, claro, lo podemos hacer en otra etapa del proyecto, en otra iteración, más adelante porque ahorita ya estimamos recursos y tiempo. Y otra pregunta, tutora, bueno, en cuanto a la actividad colaborativa, digamos, bueno, en cuanto a las preguntas, ¿deben ir también en el trabajo individual? No, no porque ese solamente como es colaborativo, entonces esas las construimos entre el grupo, pero Ah, permítanme, ok. miremos a ver, eh, estoy viendo aquí en la guía de actividades, entonces dice, el grupo colaborativo se organiza para consultar, abordar y debatir los siguientes. Entonces vienen 3 preguntas. Entonces, ¿qué pueden hacer? Ustedes al interior del grupo se organizan, entonces puede ser que todos vamos a aportar de todo, ¿sí? Esa es una forma. O se dividen las preguntas. Yo abordo la pregunta 1, yo la 2, yo la 3. Pero entonces, si yo abordo la pregunta 2, ¿qué tipo de fuentes de datos? Y la pregunta tercera es, ¿qué es un mapeo de datos? Pues yo también comento en todo caso lo que mi compañero dijo, para que no quede solo que yo coloqué mi respuesta y chao. Ah, ok. Entonces, se organizan, se pueden dividir o cada uno toma una pregunta o todos trabajan las 3 preguntas, como ustedes decían. Aquí lo importante es que después que respondamos las preguntas y tengamos fuentes con citas APA y demás, hacemos una presentación, ¿listo? Entonces, otra vez presentación en línea con los conceptos. Entonces, colocamos la portada, los nombres de los compañeros que participaron, presentamos las 3 preguntas, una en cada una y las referencias. Esta es la parte colaborativa. De acuerdo, listo. Muchas gracias, tutora.
Listo. Si alguien no va a trabajar de manera colaborativa, porque no, yo no, ¿para qué atraso a mis compañeros? Porque puede dársenos. Yo trabajo en infraestructura y resulta que yo tengo los horarios más locos y entonces mientras ustedes duermen yo trabajo y mientras ustedes trabajan yo estoy haciendo otra cosa y no me puedo articular con el grupo de trabajo y desea trabajar solo, por favor escríbalo en el foro. Compañeros, yo voy a trabajar solo, porque puede darse. Entonces, en lugar de atrasar al grupo y que todo el grupo esté esperando, compañero va a participar. Entonces, mejor ustedes dicen, va a trabajar solito, ¿listo? En todo caso, pues ahí hay unos roles que ustedes saben que siempre trabajamos en los grupos colaborativos, entonces cada uno asume un rol y dejamos un plazo máximo de recibir aportes del trabajo colaborativo, para que no estemos el domingo 20 el último compañero haciendo el aporte a las 8 de la noche y todos corriendo por el colaborativo, que no es la idea, es organizarnos bien, ¿listo? No sé, ¿más preguntas? Bueno, muchachos, entonces les agradezco su asistencia. Cualquier duda, pues ahí me pueden escribir por Skype, por correo, por los diferentes medios y quedo atenta a sus inquietudes. Les deseo éxitos en esta segunda fase y que pasen una feliz noche. Gracias por su asistencia. Muchas gracias. Igualmente, qué amable. Gracias. Saludos, compañeros. Muchas Bueno. gracias, Gracias. doctora. Que tenga buen día. Gracias. Gracias.